Cuando el pueblo sale a la calle y se Bueno, les conté que un libro que a mí me conmovió leerlo, que es Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, y esto es radio y es streaming, por eso podemos mostrarlo acá a Sergio. ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Es un libro que sigue día a día sigue esta historia, ¿no? Tan sí, dura y tan nuestra, ¿no? En este momento tan nuestra, tan de todos los argentinos. Sí, por eso también el título a veces queda como quedó muy bien, pero no fue tan pensado al principio. Pero es eso, es olvidar es imposible, porque cada cosa que se va relatando está ahí, o sea, no cierra. Y es una cronología, es una manera también de, en el momento, como decir, yo nunca declaré ante el juez, ante ninguno de los jueces, de los tres que están. Es decir, ¿qué pasó tal día? Bueno, nada. Y esto me parece que es una manera de decir, bueno, acá está todo, no tengo más nada para decir. Y que cada uno, a su vez, pueda entender también lo que significaron esos 78 días, la búsqueda, bueno, el enfrentar a la justicia, todas los pormenores, las miserias y las cosas lindas, porque hay un montón de cosas que también son muy... El libro comienza con el momento en el que él está trabajando, llama a su compañera, digo, como alguien que no aparece, ¿dónde está? ¿Se habrá retrasado? En fin, estará con los amigos, estará pescando, vaya a saber, ¿no? Comienza desde el comienzo, valga la redundancia. Sí, y que no es el primero, sino es el día 2. Sí. Y aparte, yo cuando lo veo, así con el diario del lunes, digo que esta cosa que uno nunca está preparado, porque yo jamás podía haber imaginado que le había pasado algo a Santiago y de que no iba a aparecer, o que iba a aparecer sin vida. Pues nadie está preparado para eso. Y decís, no. Che, ¿cómo te va a tocar a vos? Si no estás haciendo nada, en realidad. Estás en otra, no estaba en el lugar ese, no estaba afectado, pero bueno, esto también es una manera de tratar de que la gente entienda que nadie está exento, que te puede tocar sin estar directamente, puedes estar indirectamente, y llega ese momento en el cual vos no lo podés evitar, no podés ser distraído, porque también es lo que corresponde y era mi hermano, o sea, no era... Y aparte, digo en esto porque muchas veces uno pone el cuerpo, estás más como expuesto. Acá en este caso yo no estaba expuesto, pero estaba Santiago. Después termino involucrado. Ahora hay que reconocer que si no fueras vos el hermano, a lo mejor hubiera faltado la garra impresionante que has puesto movilizando gente en la Argentina y en el exterior, ¿no? Porque de pronto aparece el premio Nobel, aparecen las madres, las abuelas, ¿no? Sí. Adolfo Pérez Esquivel. Digo, lo que has impulsado, ¿no? Esto es muy impresionante. Contanos ese momento donde vos salís con toda tu fuerza por tu hermano. Sí, en realidad me parece que no es, creo que todos y todas tenemos eso y por ahí no lo usamos diariamente. Acá, de hecho, voy contando y no me da vergüenza desde el menor a mayor, porque cuando yo empiezo a salir a buscarlo a Santiago y todo, no tenía idea. De hecho, la primera marcha en la que participo, que es en el Bolsón, me decían, bueno, ¿y a dónde vamos? Y yo no tenía idea, no podía dirigir nada y hasta me daba vergüenza y nos quedamos atrás con Andrea, que es mi compañera. Claro. Porque no estaba acostumbrado a liderar nada. Aparte no sentía como que era... Todavía no podía entender cómo toda esa gente que no me conocía, que muchos no conocían a Santiago, salieran de esa manera a pedir a alguien con vida. Digo, esto tiene que solucionarse rápido, no pensaba. Y a medida que van pasando los días, imaginemos que yo viernes 4, me presento ante el juzgado del primer juez, que es Otranto, totalmente ignorante, con una inocencia, bueno, todo lo que pueda catalogar a una persona que no tiene idea de nada en ese ámbito, y a la semana estaba en Plaza de Mayo.
O sea, en 7 días fue abismal el crecimiento en lo personal y entrar a Plaza de Mayo, que me agarró Norita Cortiñas de la mano, y llegar ahí, eso fue... Y ahí terminar de hablar ese día y sin haber tartamudeado, porque yo tenía nervios, pensaba que me iba a equivocar, y era todo como se iba dando, y dije, ya está, listo, esto es lo máximo, acá no hay... Es como, no hay algo más para reclamar. Llegué a Plaza de Mayo, si no aparece con esto, y no fue una plaza, fue otra, y eso se siguió agrandando, y mucha gente en todo el mundo, y veías que desde artistas, músicos, de todos los ámbitos, manifestándose y pidiendo la aparición con vida de Santiago, y la palabra del desaparecido era tan fuerte, que a mí todo eso me sigue emocionando hoy, de ir a lugares, y recién vengo de Avellaneda, estuve el lunes en Santa Fe, el martes en Paraná, ir a la Universidad de Paraná y que me entregaron una carpeta y me mostraran videos de todo lo que habían hecho mientras lo buscaban a Santiago. Es emocionante porque pasaron 8 años y yo no sabía de eso, y así tantas cosas que se han hecho y que no me entero, me voy enterando día a día, todos los días. Fue increíble todo lo que se hizo. Eso es siempre agradecido. Y qué tatuaje, ¿no? Sí, a veces, esto me parece que fue en un momento, me lo hizo un amigo de Santiago, y también yo imaginaba, digo, yo no quiero estar así con una remera todo el tiempo, o con un cartel de Santiago, digo, ya está, o sea, que sea algo que lo tenga... El tatuaje tatuado. es Santiago. O sea, Por ahí, no sé cómo. Ahí se ve, ahí se ve, ¿no? Los amigos técnicos, ahí se ve, sí. Ahí está, ahí se ve perfecto. Ahí está. Es ahí, ¿no? Es Santiago, se te ve perfecto. Es Santiago. Pensaba en cómo soportaste las barbaridades de Patricia Bullrich, mapuche, kirchnerista, no sé, cualquier insulto venía bien. Digo, para mí no es un insulto kirchnerista, digo, pero para ella sí. Sí, ¿no es cierto? Zurdos, bueno, zurdo de mierda, como dice Milei. Terrorista, la RAM. ¿Cuál? La RAM, que era la... Claro. RAM, Sí. para ella era una célula terrorista. Exactamente. ¿Cómo te fuiste curtiendo? Porque, a ver, no te conozco, nos acabamos de conocer, Sí. tengo un enorme afecto, pero por lo que haces, ¿no? Se supone que eras un tipo, un laburante, tranquilo, y de pronto todo esto. Y cae y no se termina, porque cuando arranca eso, ya desde el principio, ella dice, no voy a hacer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana, porque esa es la que hicieron siempre, yo no lo voy a hacer, yo esa fuerza la necesito para el trabajo de fondo que vinimos a hacer. Lo dice Patricia Bullrich a mitad de agosto. Directamente. Así, ese pacto de impunidad lo sella cuando le entregan el sable, antes de que se vaya de su gestión en el 2019. Con esto que quiero decir que ella es como que ya estaba decidida a eso, y nunca terminó, y siempre mintió, y yo resisto archivos, o sea, todo lo que está en ese libro, cualquiera puede agarrar con detalle, y es tal cual. Ella es una mentirosa todo el tiempo, a tal punto de que los últimos días estuvo haciendo notas, nombrando a Santiago, pues siempre lo nombra cada vez que vienen elecciones. Y a su vez le ha servido hasta para ganar elecciones, diciendo que lo último que dijo fue que nosotros inventamos un muerto. Y va a Bariloche, justamente viajamos en el mismo avión, el día 4 de septiembre. En el mismo avión. En el mismo avión, por eso no es que se aparta, que se corta, que no hay más nada. O sea, pasaron 8 años y sigo teniendo el mismo vínculo, pero no el vínculo afectivo, sino no. te veas cruzando, porque, digamos, es la ministra de Seguridad, no es que no sabe quién está arriba del avión cuando toma un avión. Obvio, O sea, obvio que sabe. Entrar con todo su séquito y demás, bueno. Y llega a Bariloche y hace una nota para el diario El Cordillerano, en el cual nombra y le preguntan si alguna vez tuvo vínculo conmigo, y dice que yo siempre me negué a hablar, que siempre insistí en que no me movía la desaparición forzada. Y tiene un furcio en esa nota, porque dice, él ve la realidad. Bueno, la realidad era esa. O sea, cuando vos lees la nota, está diciendo que tengo razón. Bueno, esa es la Patricia Bullrich que nunca se solidarizó, nunca
le dio un pésame a mis viejos. Yo no quiero que me diga nada a mí, pero nunca se acercó, nunca lo hizo, pero con nadie, pues no dijo nada cuando el intento de magnicidio de Cristina Fernández, no dijo nada cuando gasearon a la nena el año pasado en el Congreso, dijo que la culpa era de la madre que la había llevado. Inventó a Nisman lo mataron. Hizo lo de cuando le disparan a Rafael Nahuel, dice que es un enfrentamiento, y adulteran la pólvora en las manos del gendarme que dispara, entonces, perdón, del prefecto. Entonces tenemos todas las fuerzas involucradas hasta llegar hace 2 años, 3 días antes de las elecciones, matan a Facundo Molares en el medio del obelisco y dice que se infartó porque estaba gordo. O sea, ese desprecio al Logan estaba... Y al muchacho que sigue con problemas graves, Pablo Grillo... era kirchnerista. Lo primero que dice, era un militante kirchnerista. Entonces, como era un militante kirchnerista, ese es el grado de perversión que tiene Patricia Bullrich y que no tiene costo. Y de hecho tiene una gran intención de que la voten siendo senadora o para senadora. Bueno, hay algo ahí también, una parte de la sociedad, y que me parece que este es un buen momento para pedirle a quien corresponda, diputados, senadores, quienes puedan agarrar y emitir algo de prohibirla. No puede seguir teniendo acceso a eso. Y lo tienen. Te pregunto también del rol del periodismo, ¿no? Porque cuando uno lee el libro, uno ve las barbaridades que hizo el periodismo, sobre todo en algún momento medios como Clarín y Nación. Sí. Las versiones que hicieron circular sin chequearlas, siquiera sin chequearlas. Yo creo que las chequeaban y lo hacían a propósito, porque no es que gente que no tiene recursos, que vive al día. Yo veía, tenían unos viáticos onerosos, digamos, todos, porque vos veías el resto que andaba ahí. Convivíamos todos en Esquel, no es que lo digo de la diaria, ir al mismo restaurante, a los mismos lugares. Entonces vos veías el nivel de vida que llevaban algunos, que no era el mismo de los medios alternativos. Veías cómo iba Cítrica, La Vaca Mu, C5N, bueno, tenían otro presupuesto diferente al de ellos. Y ahí estaba también Claudio Andrade, el que ganó el premio FOPEA de Clarín, por cubrir el caso Maldonado. O sea, que en todo caso sería mentir. Bueno, él, La Nación, Infobae, era lo que iban delineando, lo que ellos decían, después se volcaba en el expediente. Y ahí es donde otro tema para analizar, junto con el periodismo, el Poder Judicial. Porque es totalmente una connivencia. Cuando uno lo lee, cómo el juez se adelanta, cómo le van informando el vínculo que establece con el periodismo. La fiscal Ávila, que es el 4 de agosto que yo me presento en el lugar, y estábamos sentados, imaginémonos en esta misma mesa, en el cual el juez ahí había gente del comandante Méndez, que el comandante dice, cuando le preguntan dónde estaba cuando entran a reprimir, dice, no, me fui al baño. O sea, tenía ganas en el medio de la ruta 40, él se va al baño, entra a reprimir, y la fiscal, que yo no sabía que era la fiscal, me enteré después, pensaba que era la abogada de los gendarmes que estaban ahí. Bueno, esa era la sensación que te daban. Y vuelvo un poco más para atrás. Eso fue el 4 de agosto. El día 3 de agosto yo me presenté en el juzgado de Esquel a presentar un habeas corpus, justamente con un escribano, un amigo, que el otro día me recordó que yo no lo escribí porque no lo tenía en mente. O sea, él cuando me lo dice, ahí me empiezo a recordar. A veces también pasa eso, es decir, yo tengo esto, pero yo lo que tenía como recuerdo era lo inhumano del de la mesa de entrada. Que mientras yo le decía, no, pues está desaparecido mi hermano, vengo a presentar esto, prácticamente le daba lo mismo, si iba y si estaba vendiéndome medio kilo de pan o no. Y lo que agrega Leandro, que es el que me hace presentar el habeas corpus, es que el secretario del juez decía que no nos iba a tomar, que para eso teníamos que ir a Esquel a presentarlo. Claro. Y el gendarme que estaba ahí nos quería echar. Ese era el primer encontronazo. Que si yo no hubiera estado con él y si él no hubiera insistido, lo más probable es que yo, como no sabía de leyes, me hubiera ido a presentar el habeas corpus en otro lado. Hay una parte del libro, creo que el subtítulo es La puesta en escena del cuerpo, ¿puede ser? Sí, pues yo estoy convencido del primer día que lo plantaron. Claro.
Claro. Y no es una cuestión Pero de fe. es muy impresionante pruebas. cuando lo lees. Cuando lo lees de primera mano, obviamente, ¿no es cierto? De su hermano, contanos. Eso es algo que cuando voy relatando y que aparece el cuerpo, primero que en ese lugar habíamos llegado el 3 de agosto y estaba seco, porque por ese lugar Pasabas caminando. y estaban los caballos. Y un poquito más al costado iban a buscar agua los mapuches, que tenían ahí su lugar. Esto comprobado después, yo en ese momento, cuando llegamos al lugar, no había absolutamente nada y el agua era muy bajita. Yo le calculaba 30 centímetros, más o menos, 30, 50, a simple ojo, ¿no? Del ¿Quién lugar. se puede ahogar ahí? Ahora, cuando se hace el rastrillaje, 3 rastrillajes en el mismo lugar, no hay absolutamente nada, y el día, el 17 de octubre, que vamos a ese lugar, digo, voy a mirar la cámara como para hablarle al que esté mirando y que entienda, en ese lugar no había absolutamente nada. Y en ese momento que nosotros decidimos irnos, porque parecía todo un blef, una puesta en escena, iba en un gomón en el cual aquel que tenga una pileta de lona, se va a entender, como es muy bajita, van apoyando las manos para como caminando. Bueno, así hacían el rastrillaje los buzos. Y ahí es cuando decido bajarme del gomón, irme, porque me parecía que era toda una gran mentira, y llegamos a la tranquera, junto con Andrea y Verónica, la abogada, y ahí viene el juez corriendo a decirnos, me parece que encontramos algo. En ese momento, no, te quiero dar un abrazo. Decís, ¿por qué me vas a dar un abrazo si te parece que encontraron algo? Todo esto lo sentía en ese momento. Y automáticamente empiezan a revolotear los bichos arriba, como cuando hay un animal muerto en la ruta, que son los carroñeros. Y ahí fue como muy plantado a la vista de todos. Muy impresionante ese momento, ¿no? En el libro, ¿no? Que vos te bajás del bote. Sí, pues digo, che, yo me quiero bajar acá, ya muy está. Impresionante, ¿no? eso. Y aparte no ladró ningún perro. Íbamos con un perro arriba del gomón y los perros no hicieron nada. Que es el buscador de cuerpos y no ladró nada. Ahí no dimos y hay un montón de mensajes, pero hay uno especial, muestra el libro, cosa que también nosotros vamos a mostrarlo a cámara claramente, muestra el libro y dice, se ve que se comunicó al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Querido Sergio, quiero decirte que en estos momentos leo tu libro y me siento tu hermana. Lloro y entiendo tu dolor. Tengo a mi hermana menor desaparecida por la dictadura. La complicidad mediática con mentiras, ataques se asemejan a lo mismo de tu historia. En Chacabuco organizamos una marcha de antorchas en torno a nuestra plaza pidiendo aparición con vida de Santiago. Gracias, Osvaldo, por la entrevista. Abrazo inmenso, Ana. Ay, muchas gracias. Bueno, qué hermoso mensaje, ¿no es cierto? Sí, y lamento mucho también, pues tenemos una deuda pendiente en democracia con todos los 30.000, porque ahí es donde viene esto de, por ese camino y por las madres y todo, es que nosotros tenemos el cuerpo. Por esa manifestación y por lo que ella hizo en Chacabuco y tantos, es que logramos que apareciera y mis viejos tengan un lugar a donde llevarle una flor, y que muchos de ellos tal vez no lo tienen. ¿Cómo están tus viejos? Eso es importante. Y están como... Mi vieja está muy pendiente todo el tiempo, sobre todo lo del libro, que ando por todos lados, siempre mandando mensajes. Pero hay un detalle que lo quiero contar como que creo que nunca lo dije, que es a lo que llega esto del espionaje y todo. Yo ya no tengo registro de la voz de mi vieja, porque no hablamos por teléfono. Con esto que te espían, ¿No hablas por teléfono? No hablo por teléfono, entonces justo me quiebro ahora, pues hace un rato me mandó un mensaje y empieza eso, llega un momento que se meten tanto en tu intimidad. ¿Te espían actualmente? Tuve un caso de espionaje en febrero. Uh-huh. De hecho, mañana voy al juzgado 9, también por una presentación que hicimos justamente por lo de Bullrich, pero es como que a veces cuando lo quieren hacer evidente te lo hacen y cuando no te enterás. Pero te queda esa sensación de que el teléfono pinchado, y ahí donde también responsabilizo a algunos que tienen que ver, me voy de tema para salir lo de mi vieja, pero el juez Rafecas,
el paladín de los derechos humanos, que él podría haber hecho algo. Él tendría que haber citado a declarar a Patricia Bullrich por la causa de espionaje y nunca lo hizo. Y ahí es donde está el compromiso de cada uno. Y eso también tiene que ver con esto, porque yo con lo que cuento del libro y lo que fui haciendo, creo que es lo que está bien y lo que muchas veces no conviene, porque hay cosas que a mí no me favorecieron, me perjudicaron, pero nunca especulé. Y acá donde viene que a veces es más fácil mirar por otro lado y hacer otra cosa que no lo que está bien, porque lo que está bien nunca conviene, en términos generales. Y eso también Rafecas sabe de lo que estoy hablando, pues yo le cité gente que estuvo al lado de Patricia Bullrich, donde Patricia Bullrich dice que me la tiene jurada, y no fue capaz nunca de llamarla a declarar. No digo que lo de Pablo Grillo no hubiera pasado, lo de la nena no hubiera pasado vaciada, pero me parece que no sé si Patricia Bullrich hoy estaría siendo ministra de Seguridad si no se lo hubiera llamado a declarar. Y también el gendarme Chazú, que está viviendo en España, uno de los imputados. Sin problemas. Sin problema, no sé si estaría fuera. Entonces hay también una responsabilidad de gente que maneja la justicia y no hace lo que tiene que hacer. Fernando de Quilmes, Osvaldo Equipazo y Cumpas, Orgullo, Sergio y Santiago Maldonado, abrazo enorme. Fernando de Quilmes. Es evidente que se tomó, digamos, hay algo con la dictadura, los que la vivimos en carne y hueso, es como si hubiera una serie, como si algo de esto volviera a aparecer de manera siniestra. Sí. Digo, en un contexto supuestamente democrático, porque es una democracia muy débil. Esto me lo dijo Zaffaroni en el 2017, que lo fui a ver, y le digo, a mí me preocupa mucho, después que cuando aparece el cuerpo y todo, como que estaba con mucho temor. Y dice, no es que no necesitan que vengan los milicos de vuelta. Claro. Porque son muy caros, o sea, es más fácil de la manera que lo van... Bueno, y ya lo veía venir, o sea, en eso había cosas que se percibían. Y a veces es, cuando uno mira una película, una serie, cree que la realidad no existe, y la realidad termina superando la ficción, aunque parezca mentira, ¿viste? No, es raro, o sea, si yo jamás hubiese creído de las cosas que fueron pasando que realmente existían. No. Pero porque No. decís, che, no puede ser tan así. No puede el mundo ser así. No puede ser tan... Pero aparte, destinar tanto presupuesto, tantas cosas para algo. Ahora, ese algo desemboca en que después viene un montón de cosas. Porque yo digo, tan importante era Santiago. Digo, en términos de una persona, o sea, tanto mal hacía eso. Lo que reclaman los mapuches es un 3%, no es mucho, hablando de 3%. De la coima de Calera. Claro, pero digo de verdad, o sea, lo digo justamente y coincide con ese número. Y justamente que estaba en ese momento en Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos era Bruj, hoy está a cargo del INAI. En ese momento ya perseguía a los mapuches. Ahora, en vez de defenderlos, obviamente los sigue avalando los desalojos. Y digo, no es que es mucho lo que se pide, no es tanto. No. Es un pedazo de tierra, ¿no? Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensión y todas en manos de, acá, Benetton. Preguntale a Benetton, te iba a decir 44 ciudades de Buenos Aires que vale el territorio de Benetton. Y el otro que tiene el lago Lewis, propio, el que se afanó un lago. Lewis, que tiene el lago escondido, que justamente el juzgado que voy mañana es el que cerró la causa del lago escondido. Y tiene la frontera con Chile. Entonces, cuando hablamos, todos estos patriotas que se rajan las vestiduras de la soberanía nacional y defienden a estos tipos que son los que tiene una frontera con Chile, no es que la tiene Argentina la frontera. Bueno, y es un territorio inglés dentro de nuestro Estado, con total naturalidad, y lo aprueban y es el buen vecino. Digo, bueno, yo creo que no conozco a ningún argentino que tenga 1 millón de hectáreas en Italia, por ejemplo, o en algún otro lugar. O sea, sería... Fernanda Marzorati, qué bueno tener a Sergio Maldonado en el piso. El primerísimo plano del rostro de Santiago empapelando el país, dice Fernanda. Pablo, Santiago anticapitalista, Lali 70, gracias por tener a Sergio. Damián Las Urnas manda corazones. Cuando termina el libro aparece algo muy lindo, que son
historias, ¿no? De Santiago. Sí, en realidad de algunos amigos, que decir, bueno, cosas que me iban contando y que estaba ahí dando vueltas más allá de las propias, pues también a veces hay que entender que yo tenía 16 años de diferencia con Santiago. Claro, entonces era muy grande, claro, era un pibe, era como no un hijo, pero bueno, si hubieras tenido 20, un poquito más, podría ser. La carta que me manda Santiago creo que es la explicación del por qué esta insistencia en inmolarme prácticamente para ver de avanzar y ver qué le pasó a Santiago, o sea, que se haga justicia. Bueno, tiene que ver con eso, con parte de lo que estás diciendo vos, que no lo voy a spoilear, y que me parece que es la clave de eso. ¿Por qué no lees la última parte, aunque sea, ¿no? De la carta. No, pues esta no. Yo bueno, la que digo es esta, que no la quiero leer porque me hace llorar. No. Ya lloré con la de mi vieja. No, la que yo digo es esta. Esta carta es la que él me manda a mí y es, creo que está con dibujos. Que ahora va a salir una reedición de Marea y la van a ampliar de la editorial Marea para que se vea más porque quedó ahí muy chiquita. Pero lo otro también... sí, No, esta es una carta que justo fue cuando apareció el cuerpo. Voy a escribir una última parte, ¿no? Que dice: siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por ser tu hermano. No tengo más palabras, solo agradecerte por haber sido uno de los tantos que te buscamos. Siento que esto tengo que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia. Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos, siempre te quiero mucho, Sergio. Que esto se escribió, yo lo hice el 20 de octubre del 2017. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, era un momento también en que a veces era medio difícil salir a hablar con todos los medios, entonces me parecía que de esa manera era una forma de poner algo y estaban las palabras. Sergio Maldonado, Historia Urgente, Santiago, mi hermano, prólogos de Pedro Saborido. Bien, Pedro. Pedro muy bien. es de Ana María Cariaga y Alejandro Berkovich, gente que respeto muy mucho. Querida, y Pedro fue el que me empezó, el instigador de que o sea, el libro está porque Pedro me insistió. ¿Te insistió? Insistió, terminó siendo otro libro, pero era todo el tiempo, me armó un índice. Dale, bueno, hacelo. Sí, era... Así que bueno, creo que fue fundamental. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer haberte conocido, alguien que siempre lo veía por la tele. Así que bueno, para mí gracias. Hermoso. Sergio Maldonado, leer el libro Olvidar es imposible. Verdad y justicia por Santiago, gracias.